Vamos a hablar con Pablo Ulloa. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Susana. Y contigo, buenas tardes a todos. Para mí es un placer enorme que ustedes me llamen. Conmigo está José Luis Mendoza, hermano Pablo, Héctor Rodríguez Pimentel, está también Esteban Delgado y Manuel Conde. Manuel Conde. O sea que, amigos, aquí. Pablo, ¿cuál es la situación real? Han presentado las quintetas, según me explican, pero no la hemos visto publicado. Me parece que como que ahora la acaban de publicar. ¿Cuál es la situación en el caso suyo? Sí, bueno, me voy a llevar justamente a la red oficial de la Cámara de Diputados, que es Twitter, independientemente de que la sesión apenas acaba de concluir. Se sometieron las sextetas, los 6 nombres por cada posición del defensor del pueblo, adjuntos y suplentes. Dentro de los 6 nombres, el procedimiento legislativo es que se seleccionan 3 para ser enviados al Senado de la República. En ambos casos debe de hacerse el proceso con las 2/3 partes de la matrícula. En este caso, defensor del pueblo, los 3 nombres que plantea el Twitter de la Cámara de Diputados están como tal, Henry Merán, Fidel Santana y Pablo Ulloa. O sea, usted está incluido en la triada, vamos a decir. Primero la sexteta y ahora en la terna. Exactamente. Y como bien dijo Susana, la puntuación que yo obtuve, gracias a Dios, fue 97.44 de 100. ¿Y el señor Merán? Creo que andaba por 95. No, Fidel 88. ¿Y Fidel Mejía? 88. Bueno, 82 y Merán, usted dice que 95. 95, 94 y Fidel 88. Okay. Ulloa, ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, y parece que así está establecido, que la puntuación no es determinante para la selección en sí, que es simplemente una decisión soberana del Senado, y en este caso la Cámara de Diputados, al seleccionar a los 3 que va a enviar como terna, y luego el Senado entonces de elegir a la persona que considere, no necesariamente por puntuación. Eso no estaba establecido en el reglamento. Como bien dicen, el Pleno es soberano. Claro. Vamos a partir de esa lógica democrática, porque estamos hablando que el Senado y la Cámara de Diputados es el primer órgano del Estado constituido, que es el Congreso de la República. Ahora, indiscutiblemente hubo una metodología que se estableció, en este caso por puntaje, sobre la base de una división de 70 puntos documental, a su vez subdividido, y 30 puntos de entrevista. Ya ese conjunto, y ahí está el ingeniero Rodríguez Pimentel, que fue senador, ese da un 100%. Cuando tú haces el escalafón, te da claramente cuál es la estructura de más a menos. Entonces no es soberano, Pablo, porque si establecieron un puntaje 70, a menos que en la parte de 70 alguno haya sacado menos del 70, que me imagino que tenía que completarlo todo, la documentación, entonces la diferencia es el porcentaje del 30 que tengan los candidatos, ¿o no? No, porque no necesariamente. Por ejemplo, el 30 es doctorado, maestría y licenciatura tienen puntuaciones diferentes. Okay. En el caso mío, que tengo un doctorado en gobierno y administración pública, esa es una de las razones que tiene más peso, independientemente de que la entrevista mía fue prácticamente de 30 puntos, creo que fue 29 puntos y pico. Ahora, en términos del todo, cuando vemos el Pleno sí puede debatir bajo criterios ponderables, sí o no, pero son soberanos, indiscutiblemente, porque fíjate que de los 3 nombres, no necesariamente los 3 fueron los de mayor puntuación, porque el señor Martínez Portorreal porque quedó en tercer lugar en cuanto a puntuación, creo que andaba por unos 90 o unos 89 puntos. Dime una cosa, Merán. Algunos objetan a Ulloa. Ulloa, sí. Objetan a Henry Merán y a Fidel Mejía por su... Santana. A Fidel Santana, perdón, sí. Fidel Santana por su supuesta militancia política partidaria. En el caso tuyo, ¿cuál es? ¿Tú podrías manifestarte ausente de cualquier partidarismo o algo así? Mire, totalmente ausente. Gracias a Dios
incluso le digo que fruto de yo haber sido director ejecutivo del Tribunal Constitucional, está más que claro que cualquier tipo de actividad política hace años que yo pude haber tenido, como cualquier joven. Incluso antes de yo irme para España, que fue la primera vez que yo me fui, fue el 2002. Quizás esa fue mi última actividad de carácter político partidario. Pero yo nunca he tenido una militancia como tal, porque yo he sido un tecnócrata, como se pudiera llamar previamente. Yo me he especializado en la parte de economía, en la parte del derecho, en la parte de psicología organizacional y en lo que es las políticas públicas, porque le he trabajado al BID, al Banco Mundial, a la Unión Europea, a la Agencia de Cooperación Internacional, y como usted bien sabe, usted que fue técnico como tal, el partidarismo político en ese tipo de órganos no se trata. Y más luego yo asumí la dirección ejecutiva del Tribunal Constitucional, tenía que darle el equilibrio necesario a las fuerzas que confluyen en el pleno del tribunal, que son 13 jueces. Entonces yo no podía prestarme a restarle credibilidad a una institución que apenas estaban haciendo, porque a mí me tocó desde crear el RNC hasta certificarlo en norma ISO 9000. Entonces no me podía prestar. Una pregunta, Pablo. ¿Cómo tú te sientes formando triada con dos no supuestos dirigentes políticos de jerarquía? Fidel me parece que fue hasta presidente del partido al que renunció el otro día. Y pues Henry Merán es miembro de la Fuerza del Pueblo y fue diputado electo por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tanta importancia tú le das al hecho de que sean partidarios tus compañeros y cuáles son tus expectativas en ese sentido? Yo siempre veo el vaso medio lleno, no medio vacío. Para mí primero es un agradecimiento al Congreso de la República, a la Cámara de Diputados, de permitirme poder postularme como ciudadano dominicano a una institución que es un órgano extrapoder, que por lo tanto implica necesariamente que tú vas a tener un criterio más objetivo de lo que es el Estado dominicano, lo que son los contrapesos del Estado. Ahora, en términos de si es político o no es político, yo creo que el artículo 11 de la ley 1901 lo marca claro. Si nos fuéramos a leer, tendríamos como tal que dice: el defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario. Asimismo, deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa excepto la docencia. Yo creo que con eso el legislador fue claro, y da la casualidad que el autor de la ley 1901 fue Milton Ray Guevara, cuando fue senador por Samaná. Por lo tanto, no solamente yo conozco el espíritu del legislador, sino que el trabajo con él me permitió entender por qué incluso se propuso la ley en ese momento particular de la historia dominicana. ¿Y cuál es tu expectativa? No, mis expectativas son altas, porque ahí está la nota. Yo creo en la institucionalidad, yo creo en las evaluaciones objetivas que se realizaron, yo me formé como tal, y yo creo que la juventud dominicana merece ejemplos donde formando se puede lograr desarrollarse sucesivamente. Fidel, y objetivamente eso fue mi objetivo. Pero tú recuerdas que a Fidel le abrieron el plazo. Ustedes ya estaban todos corriendo por el proceso y abrieron el plazo para que Fidel se inscribiera. Y es voz populi decir que al parecer hay un compromiso partidario del partido de gobierno con Fidel Santana, que fue aliado con él en algunos niveles en el proceso pasado. Mira, la inscripción de los ciudadanos que hicieron la tercera y más los que estaban, todos en total hacían 99 aproximadamente. Y yo saqué la mejor nota. O sea, yo tengo que ver la realidad sobre la base de mi formación académica, sobre la parte de la visión de la sociedad. Esta sociedad cambió, esta sociedad está más crítica, está más evaluativa, más analítica, más reaccionaria. Entonces yo creo que hay que apostar a la institucionalidad, y por eso yo me estoy poniendo en primera línea para hacer una ciudadanía responsable. Fíjate que a todo el mundo le ha gustado la magistratura del defensor. Yo soy el único postulante con una página web donde está mi plan de gestión, donde está mi perfil, donde está toda la información necesaria, incluyendo mis artículos de prensa.
Bueno, ahora me pidió la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España que le haga un artículo sobre el análisis del defensor del pueblo en Latinoamérica. O sea, el elemento del defensor del pueblo está claro en mi información. Ahora, el Senado es libre de poder hacer lo que quiera. Yo apuesto a que se va a respetar el debido proceso y los resultados del mismo. José Luis. Pablo, mira, es imposible en nuestro país pensar en el peor escenario posible siempre. Y yo que he sido un crítico y gracias a ti he podido abrir un poquito la mente. A ti, a Susana. Susana ha sido una defensora de la idoneidad del puesto. Yo creo que quien sea que llegue ahí tiene, yo diría que agradecerle mucho a ella, porque ha defendido incluso ante gente tan escéptica como yo la idoneidad del Bundesman criollo, ¿verdad? Y en el caso tuyo, reconozco, porque nos conocemos hace mucho tiempo, que tú te vienes preparando para esa posición, delineando el perfil. Ahora, si ocurriera cualquier otro desenlace que pudiera insinuarse, fue por una decisión política, ¿qué tú esperas para ese puesto, dado el grado de criticidad que tú le reconoces ahora mismo está teniendo a la población dominicana? ¿Qué podría pasar a futuro, el golpe de credibilidad que podría tener? Mira, que ella entra en una esfera de la credibilidad, como tú bien dices. O sea, la legitimidad del puesto lo da el individuo. Y yo te pongo un ejemplo que pasó en Argentina. En Argentina hace 9 años no hay defensor del pueblo, porque el defensor que estaba decidió ser candidato por la provincia de Buenos Aires y abandonó el puesto porque lo utilizó como plataforma. Entonces, es que tú tienes que ver las oportunidades que existen en un defensor del pueblo que puede hacer totalmente para la función diseñada en lo que es la estructura constitucional o no. Por eso yo apelo y le respondí a Susana que le agradezco enormemente todo el apoyo que me ha dado, justamente que yo creo que la sociedad lo que está buscando es un individuo con un perfil para la posición, porque ya la sociedad evolucionó a aquel esquema anterior que existía. Ahora se están buscando rasgos característicos, competencias características para poder asumir una función que es extrapoder y que es unipersonal, que es importante que todo el mundo lo entienda. A diferencia de los demás órganos extrapoder, este es el único que no tiene un elemento de colegiatura, un voto mayoritario, un voto cualificado, sino que es unipersonal. Sí, Pablo, mira, Manuel Conde, mira, sí, esta institución, a los que conocemos un poquito de la materia y que hemos visto experiencias de otros países en los que funciona de forma formidable este instituto, esta estructura del Estado, vemos a veces con pena que la República Dominicana, y aclaro aquí, no es una crítica personal al actual intendente, pero como que no se le ha dado en el ejercicio de esa posición la importancia que tiene. ¿Cuál sería tu plan para poner esta posición a la altura de las circunstancias y reposicionar la imagen del defensor del pueblo? Mira, Conde, el objetivo de la magistratura del defensor es uno, que es legitimar socialmente el defensor del pueblo. Ahora, cuando nosotros lo esbozábamos sobre la base de 3 grandes componentes. Uno de garantismo, que es el que te va a dar la capacidad de llevar el resultado a la sociedad. Uno que tiene que ver con la parte organizacional, que va a implicar una reforma como tal sobre la base de las líneas de acción que están identificadas, y el que va a permitir evolucionar en cuanto al defensor, que es la parte educativa, lo que nosotros le llamamos la oficina de oportunidades, que a su vez todos estos 3 componentes se subdividen y tienen sus líneas estratégicas. Si tú entras a la página www.pabloeulloa.com, ahí tú vas a tener lo que es el ideal relacionado con todo lo que tiene que ver con la propuesta. Ahora, en términos prácticos, ¿qué me permite a mí la ventaja? El primer organigrama del defensor, los primeros funcionarios y los primeros procedimientos de operación del defensor, yo lo diseñé a solicitud del Pleno del Tribunal Constitucional cuando doña Zoila llegó. O sea, tú tienes una persona que, aparte de formarse académicamente y ejercer, es una persona que pudo lograr el inicio del defensor, por lo tanto va a ser una transición más natural y evitar el elemento de crisis o de fluctuaciones que implica un cambio de gestión. Pero Pablo, ¿tú has visualizado cuáles serían, vamos a decir, si lo resumimos, las 5 primeras acciones que tú impulsarías en caso de resultar electo como defensor del pueblo?
Lo primero es análisis. Yo tengo mi análisis como tal, incluso, como ellos saben, yo analicé 82 sentencias del Tribunal Constitucional sobre la base de los derechos fundamentales. Yo tengo una idea cabal de qué podemos hacer en el Constitucional. En Derecho Administrativo hice un ejercicio, hice pasantía en la Fiscalía, hice un análisis comparado, tengo una tesis doctoral en el tema. Ahora, la realidad parte de cuando tú entras. El diagnóstico. Hay un trabajo previo, hay que respetarlo, hay que visualizarlo sobre la base de los ejes y los componentes que se diseñaron como las acciones que se van a implementar en los primeros 2, 4 y 6 años. Pero, por ejemplo, directamente al tribunal que ha certificado en normas de calidad, como me tocó a mí hacerlo en ONAPI con el Premio Iberoamericano de la Calidad o en el Tribunal Constitucional, porque el ciudadano tiene que tener una carta ciudadana que sepa qué va a recibir, porque estamos hablando de impuestos, pero también estamos hablando de que sus derechos tienen que estar basados sobre los hierros y las debilidades de los actos administrativos de la administración, valga la redundancia. Bueno, Pablo, te deseamos muchos éxitos en tu competencia, ¿verdad? Y que pueda tener un resultado positivo. Para sustituir a una mujer, que dicho sea de paso, en el tiempo que tiene, ¿verdad? Por ser la primera vez que se abre esa institución, ha hecho un buen trabajo, Zoila Medina. Le ha aportado honestidad y buena conducta a esa posición. Permítame un minuto únicamente para agradecerles con la mayor humildad a todo el que ha entendido que la magistratura del defensor es una iniciativa valerosa desde el punto de vista de la ciudadanía responsable. A cada uno de ustedes como miembros del staff, y en especial a la amiga Susana, Abel, José Luis, Conde y al ingeniero, pero quiero hacer un acto de agradecimiento a Dios, porque esta gran oportunidad yo creo que la podemos aprovechar todos como sociedad. De corazón, gracias, y nada, que Dios bendiga al pueblo dominicano. Bueno, Pablo, esperamos que sea el defensor del pueblo, a ver si esa institución puede cumplir su rol de control y contrapeso del poder. Gracias.